Amigas y amigos de Voces Adultos Mayores, estamos comenzando un capítulo más. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre la atención a personas con demencia. Este es un seguimiento que mi compañera Alma González Figueroa ya había hecho en un capítulo anterior. Así es que comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces. Pues hoy toca adultos mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy, como ya lo comentamos en la introducción de este programa, vamos a estar platicando sobre la atención a personas con demencia. Mi compañera Alma González Figueroa, que es la titular de este espacio de Voces Adultos Mayores, ya platicó con anterioridad con nuestro invitado del día de hoy, que a continuación voy a presentar. Y en esta ocasión vamos a dar un seguimiento a este tema que es atención a personas con demencia. Estamos con el psicólogo Mario Reyes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bienvenido de Mario nuevo al Reyes. estudio de Voces. Gracias, aquí con gusto. Oiga, pues digo, retomando un poquito el tema que platicó con mi compañera Alma, a manera de recordatorio, ¿qué debemos de entender con este término de demencia? Bueno, mira, el término de demencia hace referencia a un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. O sea, la persona que tiene una demencia va a manifestar alteraciones importantes, alteraciones cognitivas, Ajá. va a tener alteraciones en memoria, que es una de las más características, que no la única, puede tener alteraciones en lenguaje, en la capacidad de reconocimiento a través de los sentidos, reconocer los estímulos, no va a poder hacer o ejecutar algunos movimientos que ya había aprendido previamente, como cepillarse los dientes, ¿sí? Amarrarse las agujetas, a preparar un café, por ejemplo, ¿no? Entonces, una demencia es un síndrome que se caracteriza por las alteraciones en estos procesos cognitivos que se deben normalmente a una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. Me imagino por lo que nos acaba de mencionar, utilizó el término una demencia. ¿Quiere decir que existen varios tipos de demencias? Así es. ¿Y en qué consisten o cuáles son las diferencias? Bueno, existen diferentes formas de clasificarlos, por ejemplo, seniles y preseniles, aquellas que se presentan antes de los 60, 65 años y aquellas que se presentan después. Otra forma también de clasificarlo es, por ejemplo, corticales y subcorticales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas que, donde la principal afectación en el cerebro es en la corteza cerebral, en la parte más externa. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, Ajá. o a nivel subcortical, que es por debajo de la corteza, en algunos núcleos importantes del cerebro, están afectados y esto nos da, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que es Sí. esta dificultad en los movimientos incontrolados, que se deben a una demencia subcortical. Tenemos reversibles o irreversibles, ¿no? Las irreversibles, bueno, son aquellas que no podemos dar marcha atrás, Claro. pero tenemos aquellas que se dan por intoxicaciones, por cuestiones metabólicas o por infecciones, nos dan síntomas tipo demencial. Cuando atacamos estas enfermedades, estas pueden ir para atrás y se desaparecen los síntomas. O sea, quiere decir que esa es precisamente la pregunta que le iba a hacer a continuación sobre los orígenes de una demencia, que me dice incluso que son, que puede ser alguna infección. Sí. Infecciones maltratadas pueden llevarnos a alteraciones cerebrales permanentes que nos dan un cuadro demencial, ¿sí? Normalmente, otra forma de clasificarlo es las demencias, por ejemplo, la clasificación tenemos en primer lugar la enfermedad de Alzheimer, Ajá. tenemos las demencias de tipo vascular, que son aquellas que el sujeto, la persona, tiene diferentes eventos cerebrovasculares, embolias, hemorragias, multiinfartos, y estas alteraciones en el cerebro se van acumulando y me van generando una alteración en la conducta, que desafortunadamente pues, es irreversible, ¿no? Claro. Así es. Por ejemplo, ya nos comentaba todas estas posibles orígenes, estos posibles orígenes de una demencia. ¿Se podría presentar una demencia después de algún accidente, algún golpe fuerte? Sí, sobre todo en adultos mayores después de una golpe
un accidente cerebrovascular, se puede presentar una alteración en estos procesos psicológicos superiores, en esas habilidades cognitivas, y podemos tener un cuadro demencial, así es. Claro. Estamos hablando, obviamente, este segmento de voces está originado o está enfocado a los adultos mayores, pero ¿en dónde hay más incidencias de demencia? ¿Sí después de los 60 años como en los adultos mayores o antes? ¿Hay rangos de edades? Normalmente es en adultos mayores. ¿Sí? Por ejemplo, el Alzheimer tenemos un porcentaje alto a partir, bueno, a los 60, 65 años podemos encontrar síntomas, pero a partir de los 80 años la posibilidad de tener Alzheimer aumenta, ¿no? A mayor rango de edad, las posibilidades van en aumento, ¿no? En jóvenes se han dado casos específicos de demencia antes de la edad de 60-65 años, o el Parkinson, que lo comentábamos, Michael J. Fox, que Sí, claro. tiene Parkinson, ¿no? Que son personas que desde muy jóvenes. Aunque, por ejemplo, hablábamos de un traumatismo cráneoencefálico, una persona joven, 35, Sí. 40 años, 25 años, que sufre un accidente, desafortunadamente, en una moto, tiene una lesión a nivel frontal, ¿sí? Y ahí tiene un síndrome diferente. No es una demencia, Sí, claro. sino es un síndrome frontal, una alteración en el lóbulo frontal que va a alterar su conducta de manera importante. En el Alzheimer, por ejemplo, las principales regiones que se afectan es el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal se encarga del control de la conducta. Claro. El lóbulo temporal, entre otras cosas, además del lenguaje comprensivo, muy importante es la memoria, ¿no? O sea, que es posible que los síntomas se puedan confundir de un padecimiento a otro con una demencia, por ejemplo. Esa es una pregunta que se la dejo al aire ahorita porque nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Estamos platicando con el psicólogo Mario Reyes, porque el tema del día de hoy es atención a personas con demencia. No se despegue, esto es Voces Adultos Mayores. ¿Sabías que cada 3 segundos se diagnostica en el mundo a una persona con demencia? Estamos de regreso en Voces Adultos Mayores y el tema del día de hoy es atención a personas con demencia. Ya en el bloque anterior estuvo con nosotros platicando el psicólogo Mario Reyes sobre generalidades, un poquito sobre las demencias, y la pregunta con la cual nos quedamos antes de irnos al corte era si los síntomas de algún tipo de demencia se pueden confundir con algún otro padecimiento que no necesariamente podría ser una demencia, ¿correcto? Así es. Hay casos en los que adultos mayores, que viejos, tienen una infección en vías urinarias, ¿no? Y estas infecciones en vías urinarias pueden manifestarse como si fuera una demencia. Casos de pacientes en los que un día estaban bien y de repente empiezan a comportarse de manera diferente, gente muy, muy bien cuidada en su hablar, muy pulcra, muy cuidadosos en todos los aspectos de su vida, de repente empiezan a decir groserías, a insultar, y tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Qué pasó, no? Sí. Se aborda a la persona, se le hacen estudios y tiene una infección en vías urinarias terrible, ¿no? O sea, a tal grado afecta esa infección. Eso no es una demencia, pero una infección en vías urinarias puede generar síntomas demenciales. También tenemos demencias por hidrocefalia. En el cerebro tenemos unos espacios huecos que están, bueno, ya no están tan huecos, están rellenos de líquido cefalorraquídeo. Es un líquido especial que tiene nuestro cerebro para protegerlo, y este líquido va circulando y se va renovando. En algunos casos falla esa recirculación y empieza a generar más líquido y empieza a comprimir el cerebro. Entonces, porque el cráneo es duro, entonces empieza a comprimir y empezamos a tener conductas disruptivas. Claro. Un paciente empezó a peinarse, a peinarse, a peinarse, y no la podíamos quitar hasta que se sangró el cuero cabelludo por tanto peinarse, ¿no? Claro. La conducta ya no era habitual, se volvió agresivo y violento porque lo queríamos quitar de peinarse y lastimarse. Se le hacen estudios y tiene una hidrocefalia. Con medicamento adecuado
se arregla este problema y el sujeto vuelve a la normalidad. Entonces, esto quiere decir que, bueno, en el caso de estos síntomas que pueden confundirse con las demencias, bueno, si hay tratamiento, sí son reversibles. Así es. Y sin embargo, bueno, ahí es donde es importante el diagnóstico Claro, oportuno. hay que estar muy atentos a la sintomatología. En el Alzheimer, por ejemplo, uno piensa en demencia o en vejez, memoria, problemas de memoria. En la vejez normal no es normal que tengamos problemas de memoria. Hay alguna disminución, tenemos dificultad para aprender como lo hacíamos antes, Sí. tenemos olvidos benignos, no recuerdo las llaves, el control, el teléfono, el nombre de alguien que nos ocurre a todos, pero con un ejercicio mnemotécnico, un ejercicio de memoria, puedo recuperarlo. Por ejemplo, en el Alzheimer empezamos con estos olvidos, pero tenemos otro tipo de demencias frontotemporales, por ejemplo, en la que se afecta el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y hay personas que cambian su conducta, se vuelven desinhibidos, agresivos, violentos, pero no hay síntomas, por ejemplo, de memoria, no hay síntomas de alteración del lenguaje. Hay otras personas, por ejemplo, en las afasias, otro tipo de demencia es esta afasia progresiva primaria, en la que una persona empieza a no encontrar la palabra adecuada. Claro. Pareciera que olvida las palabras, las etiquetas de las palabras, pero hay otras cosas que sí puede recordar, ¿no? O sea, el síntoma específico es que no encuentra la palabra y empieza a utilizar, busca sinónimos, y si no encuentra sinónimos empieza a describir, a hacer rodeos, y se da cuenta de lo que está ocurriendo. Conforme pasa el tiempo, conforme avanza esta demencia, pues los síntomas, se pierde el lenguaje, hay mayores problemas cognitivos, memoria, atención y demás, hasta que ya tenemos un cuadro más complejo. Entonces, quiere decir que los pacientes sí están conscientes de estos cambios que están sucediendo, incluso en la conducta, las conductas disruptivas que nos comentaba, ¿sí son conscientes de que, híjole, me estoy comportando así y yo no era así? Al principio, por ejemplo, en el Alzheimer, hay quejas de memoria, ¿no? En las cuales dicen, es que se me están olvidando. Y cuando se hace más notorio, empiezan a darse cuenta, ¿no? Y empiezan a angustiarse, empiezan a deprimirse. Conforme avanza la enfermedad, llega un momento en el que no son conscientes de esto. En enfermedades frontotemporales, donde hay una desinhibición, una agresividad, el sujeto difícilmente se da cuenta, ¿no? Porque entonces es que esto es así, no hay un control, no hay un juicio. El lóbulo frontal se encarga del control de las conductas. Si tú ves a alguien que te cae mal y viene y te saluda, no le dices, ay, viene esta vieja o Sí. No, sino, buenas tardes, ¿no? Saludas. Tienes un control. ¿Sí? Sí. Una persona que no tiene este control, ahí viene esa, y tan. Y cuando se acerca le empieza a decir cosas o lo empieza a insultar. No hay ese filtro, no se da cuenta. Yo me imagino que en este sentido, en el momento en el que ellos son conscientes de que están pasando estos cambios, vienen emociones que afectan o a lo mejor incluso podrían como complicar más este proceso. Sería una pregunta que me respondería en el siguiente bloque. Nos tenemos que ir a un corte, se nos pasa rapidísimo el tiempo. Antes de irnos al corte, quiero dar el teléfono del psicólogo Mario Reyes. Es 777-301-7814, seguramente va a aparecer aquí en pantalla, 777-301-7814, para que se comuniquen con él, alguna asesoría en general al respecto de algún tema, pues por supuesto, referente a la psicología. Regresamos, esto es Voces Adultos Mayores. ¿Sabías que en el mundo hay unas 50 millones de personas con demencia? Estamos de regreso, Voces Adultos Mayores. Recuerden que estamos presentes en redes sociales, estamos en el Facebook, en el perfil Voces, y también estamos presentes en Twitter, en la cuenta @voz_es. El tema del día de hoy, como ya les comentábamos, es atención a personas con demencia, y está con nosotros el psicólogo Mario Reyes. Nos quedamos, antes de irnos a corte, pues con esta pregunta sobre cuando las personas están siendo conscientes de que está pasando algo con ellos,
que pues va a desembocar en una demencia que ya fueron diagnosticados, trae consigo emociones, Sí. ¿no? Que no sé si esto vaya a repercutir en el proceso del tratamiento. ¿Qué sucede aquí? Aquí es muy importante tomar en cuenta la personalidad de la persona, ¿sí? Hay que tomar en cuenta cómo previamente él reacciona ante las diferentes situaciones de la vida, sus rasgos de personalidad. Pero sí, efectivamente, puede haber depresión, por supuesto que sí, en aquellas personas que asumen o que se enteran de esta Ajá. situación. Y es muy importante esto. El paciente, la persona, tiene derecho a saber qué es lo que tiene. Porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con casos en casas de reposo, en asilos, en que los familiares se dan cuenta, van a la consulta y reciben la noticia, pero no quieren decirle al paciente. ¿No debería estar presente el paciente cuando reciben la noticia de los familiares? De hecho, pero sí nos hemos ¿Y sucede encontrado qué? en esas situaciones, ¿no? El paciente tiene derecho a saber qué es lo que tiene, Claro. y la familia tiene derecho a recibir la información, la orientación adecuada de qué es lo que va a pasar. Los familiares en la consulta que de repente, doctor, es que cómo es que mi mamá no se acuerde de lo que pasó ayer, o quién soy yo, quién es su nieta, y se Claro. acuerde lo de hace 40 años. Ahí hay una falta de información de qué es lo que está pasando con el proceso de la memoria, con el proceso de demencia. Cuando la familia y la persona tienen la información adecuada, pueden responder mejor, se le Claro. puede aprender mejor. Puedan apoyar además, porque precisamente ya que está hablando de la familia y constantemente hacemos hincapié en el papel de la familia aquí en Voces, Importantísimo. es importantísimo, sobre todo la comunicación, porque todas estas situaciones pueden prestarse para controversias, conflictos dentro de la familia, hermanos contra hermanas y cuestiones de esas, ¿no? Pero pues hay que hacerles, pues llamar la atención a todas las personas que nos están sintonizando y que están en una situación como la que estamos hablando, pues hay que tener la comunicación, mantener los lazos de comunicación. ¿Cómo pueden apoyar cuando ya la demencia está muy avanzada? ¿Cómo se les puede apoyar? Porque de repente, no, pues que te toca a ti, a mí ya me tocó tal día, y entonces ahí empiezan estas broncas, ¿no? Sí, es importante tener una buena comunicación, y a veces es complicado por la historia familiar que se tiene de previo, ¿no? Informarse bien. Si la persona se queda en el seno de la familia, ponerse de acuerdo todos los hermanos, ¿sí? Y buscar información acerca de cómo cuidar al cuidador. Porque Claro. muchas veces, bueno, que lo cuide que lo cuide Juanita, ¿no? Que es la que tiene menos responsabilidades. O todos son hombres y la única mujer es quien se hace cargo. Normalmente quien se hace cargo La mujer. son mujeres, Las mujeres. ¿no? Y entonces se empieza a generar una carga. Aquí lo principal es ponerse de acuerdo, irse rolando o viendo cómo pueden ir cambiando los días de cuidado. Se recomienda que sea un lugar en específico, porque si cambias de rutina o cambias de lugar constantemente a la persona con demencia, le generas estados que puede alterarse porque... Claro. ¿Ahora dónde estoy? Claro, ¿No? por supuesto, y exacerbar los síntomas. La persona que va a ser cuidador debe de tener el apoyo de la familia, en algunos casos a veces apoyo económico, pero debe tener cuidar la salud física, alimentarse bien, dormir bien y tener espacios para sí mismo, ¿no? 1 o 2 días debe estar no libre, porque es como si estuviera prisionero, ¿no? Debe dedicarse a sí un tiempo para relajarse, porque cuidar a una persona con demencia, aunque le tengamos mucho amor, sí llega a ser desgastante si no se tiene el apoyo Claro. adecuado, ¿no? Que en este caso ya como las recomendaciones son más bien del lado de desde este punto de vista, ¿no? Hacia los familiares. Pónganse de acuerdo, no sé si, ¿qué es más recomendable? A lo mejor hay como 3 opciones, según lo veo yo. Una que es así como que mandar al paciente, al familiar, a un centro donde lo van a estar cuidando día y noche, pero bueno, eso implica cierta inversión porque la hay. O entre todos los hermanos o los familiares irse turnando o asignar a uno y entonces está el apoyo como
como dice usted, ¿no? Cuidar al cuidador, que eso se me hace muy importante y pues no lo tomamos en cuenta. Claro, mira, en nuestro país tenemos una cultura del cuidado al adulto mayor. A veces esta cultura no está muy bien cimentada o no está muy bien fundamentada. ¿En qué sentido? Nos lo quedamos nosotros, pero el cuidado, por esta falta de información, no es el mejor. Pensar en una casa de reposo, en un asilo, en un lugar donde pueda llevar a mi familiar, la gran mayoría de las veces está mal visto. ¿Cómo lo voy a dejar ahí? Sí, ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿No? Pero cuando es uno o dos hijos o un solo hijo y tiene que trabajar, tiene que atender a su familia y no le puede dar la atención y el cuidado que requiere la persona, institucionalizarlo, llevarlo a algún lugar, es una opción, ¿no? Hay que revisar qué tipo de lugar es. Cuando se decide tener en la familia, es importante la comunicación entre todos ellos, ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Claro. Porque de repente es, ay, ¿por qué conmigo está toda la semana y no quiere bañarse, no me quiere hacer caso? Pero cuando tú vienes, a ti sí te hace caso y empiezan los problemas, sí, ¿no? Es que la forma de relacionarse es diferente. Hay que aprovechar eso, ¿no? Y ahí hay que ponerse de acuerdo. O la otra, nosotros no podemos. Tú te haces cargo, pero te apoyamos económicamente, o el fin de semana vamos nosotros y te apoyamos, o vete a hacer cosas que tienes que hacer, porque tienen familia, tienen trabajo. Y te digo, normalmente el cuidado queda a cargo de mujeres, o porque son amas de casa, o porque ella no trabaja, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y se vuelve muy complicado. Porque siempre existe este asunto de se lo asignan a un familiar nada más, pero no lo apoyan y entonces este familiar como represalia, lo estoy cuidando o la estoy cuidando, pero no los dejo verla, ¿no? Siempre existen estas problemáticas y el tema da para muchísimo más, pero pues nos tenemos que despedir. Por lo pronto, psicólogo Mario Reyes, muchísimas gracias por haber estado aquí. Voy a repetir el teléfono de él. 777-301-7814. 777-301-7814 para que se comuniquen con el psicólogo Mario Reyes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a todas y todos ustedes que estuvieron con nosotros en Voces Adultos Mayores, muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos en la próxima emisión de Voces.